Hola, bienvenidos. En este pequeño tutorial vamos a revisar cómo se realiza un flujo de efectivo, flujo de caja, para un proyecto de inversión. El ejercicio que seleccioné es un ejercicio del libro de Nasir Zapag de formulación y evaluación de proyectos. El mismo autor que viene marcado en su Blackboard como libro de texto, el cual les voy a pedir que revisen el capítulo número 8 para tener más información. Recordemos que el flujo de efectivo, flujo de caja, es meramente el resultado de un balance de ingresos menos egresos. Obviamente hay que considerar la carga tributaria que tiene nuestra utilidad, entonces se debe de dividir en los siguientes planos nuestra tabla de balance. Primeramente, colocar los años de duración del proyecto, que normalmente son 10 años de ejecución, a menos que el problema nos indique otra situación. Se debe de colocar la columna del año 0 porque es la columna en la cual vamos a realizar nuestras inversiones antes de iniciar las labores con nuestro proyecto. Vamos a colocar del lado izquierdo, la columna del lado izquierdo, todos los conceptos que nos permiten ingresar dinero y todos aquellos que nos ocasionan un gasto o una salida de dinero, un egreso. Vamos a colocar los ingresos en color negro y los egresos en color rojo, o en algunos casos, digo, para un balance también se pueden colocar en números negativos. En este caso los pongo en rojo para que se vea claramente cuáles son ingresos y cuáles son egresos. La primera parte de nuestro balance debemos de llegar a la utilidad bruta, la cual al aplicar la carga tributaria, nos va a dar la utilidad neta. Y a partir de aquí de la utilidad neta, considerando ahora sí nuestra inversión, vamos a obtener nuestro flujo de caja o flujo de efectivo, que esto es de donde vamos a obtener el rendimiento de nuestro proyecto. Tomando en cuenta esas consideraciones, bien, pues iniciamos con el ejercicio. El ejercicio que seleccioné tiene un aspecto muy importante, razón por la cual me permití escogerlo, que es que en el año 6 hay un incremento en la producción de un 40%. Entonces, para producir este 40% adicional debe de haber una inversión en maquinaria, debe de haber una inversión en obras físicas, etcétera, y los tenemos que considerar en nuestro proyecto. Además de que, bueno, los datos hay que ir haciendo unas bases de cálculo para ir obteniendo todos nuestros egresos. Entonces, comenzamos. El problema nos dice que es una planta donde se van a producir 30,000 toneladas anuales durante los primeros 5 años, y a partir del año 6 se va a incrementar la producción en un 40%. Es nuestro primer cálculo que tenemos que hacer, las toneladas de producción anual. Durante los primeros 5 años, 30,000 toneladas, y a partir del año 6 un incremento en el 40%, entonces multiplico por 1.4 y me quedan 42,000 toneladas. Posteriormente, las ventas. El problema señala que los primeros 2 años cada tonelada se va a vender a 1,000 pesos y a partir del tercer año a 1,200 pesos porque el producto ya se posicionó. En este momento voy a hacer una modificación al ejercicio. Todos los valores en pesos que se señalan en el ejercicio los vamos a manejar en base de 1,000. Es decir, cualquier cantidad que aparezca en el ejercicio hay que dividirla entre 1,000 para no manejar tantos ceros en nuestra tabla o nuestro balance de flujo de efectivo, pero hay que tener en cuenta que es base de 1,000. Entonces todos los resultados que obtengamos al final van a ser en base de 1,000. Entonces empezamos. Si yo tengo los primeros 2 años una venta de 1,000 pesos por tonelada, bueno, multiplico por 1 y me quedan 30,000 pesos. A partir del año 3 tengo una venta de 1,200 o 1.2 y multiplico toda mi producción anual por 1.2. Obviamente en el año 6 tengo un incremento importante en mis ventas y este va a ser nuestra primera fila que vamos a colocar en nuestro flujo de efectivo. Nuestro primer ingreso es el ingreso por ventas, que es el total de toneladas que estoy produciendo por su precio correspondiente. Nuestra primera columna de ingresos. Siguiente, el problema nos dice que, bueno, los costos de fabricación, los costos variables por unidad o por tonelada, van a ser de 150 en mano de obra, de materiales en 200 y de costos indirectos en 80. Y nos hace hincapié en que al alcanzar las 40,000 toneladas de producción, se obtiene un 10% de descuento en los materiales. Entonces, durante los primeros 5 años, que es cuando solamente estamos produciendo debajo
de 30.000 toneladas, de 40.000 toneladas, pues vamos a comprar a 0.43 pesos. Acuérdense, son 430 el total, dividido entre 1000 nos da 0.43. Entonces, los primeros 5 años, nuestra producción es a 0.43 y posteriormente, cuando rebasamos las 40.000 toneladas, nuestro descuento en materiales nos permite ahora comprar a 0.41, que es nuestro gasto de fabricación. Multiplico mis toneladas por 0.41 para obtener mi costo de fabricación. Y entonces lo marco en mi balance. Costo de fabricación, obviamente en rojo porque es un gasto, un egreso que estoy haciendo. El problema nos señala que los costos fijos de fabricación van a ser de 5.000 durante los primeros 5 años y aumentan en 1.500 cuando aumenta la producción. Entonces tenemos 5.000 más 1.500 nos da 6.500. La comisión por ventas, que también es un egreso, es dependiendo de la cantidad que estoy vendiendo, es el 3%. Simplemente multiplico la cantidad por el 3% y eso me da mi comisión por ventas durante todo mi ejercicio de 10 años. Gastos de venta fijos, el problema nos plantea que van a ser siempre de 1.500 y que no se van a ver afectados por la producción, entonces durante los 10 años 1.500. Gastos administrativos, 1.200 durante los primeros 5 años y aumentan a 1.500 cuando aumenta la producción. Depreciación. Bien, en esta parte de la depreciación y la amortización vamos a tomar las siguientes consideraciones. La depreciación y la amortización son cantidades, es dinero, que se mantiene de cierta manera virtual en nuestro balance. Lo vamos a ocupar como un gasto cuando yo vaya a calcular mi utilidad bruta, pero lo vamos a ocupar como un ingreso cuando vaya a calcular mi flujo de efectivo. Entonces, tenemos que calcular nuestra depreciación en obra física, nuestra depreciación en maquinaria y nuestra amortización de activo nominal. Los bienes, como la maquinaria y como la obra física, se deprecian. El dinero que utilicemos para arrancar nuestro proyecto, que en este caso en el problema nos señala que es gastos de puesta en marcha, se amortizan. El dinero se amortiza y los bienes se deprecian. Entonces, vamos a iniciar. La depreciación de la obra física. La obra física, el problema me señala que tengo una inversión inicial de 50.000 pesos antes de que inicie mi proyecto. Y cuando aumenté mi producción, ya invertí adicionalmente 40.000 pesos. Entonces, la depreciación en obra física va a ser esos 50.000 pesos iniciales que invertí y por 0.02 o el 2% anual, que de acuerdo a mi problema es lo que me permite la legislación depreciar. Entonces, las obras físicas depreciadas al 2% anual van a ser 1.000 pesos por esos 50.000 iniciales durante los primeros 5 años. Cuando hago mi inversión adicional en obra física, que es de 40.000 pesos, y ahora tengo un total de 90.000 pesos de inversión en obra física, multiplicado por el mismo 2% anual durante el resto de los años. Para la maquinaria ocurre lo mismo. Tengo una inversión inicial de 30.000 pesos, depreciada al 10% anual durante los primeros 5 años. Y a partir del 6º año, como ya aumenté mi cantidad de maquinaria en el doble, dice el problema, tengo ahora 60.000 por el 10%. Y entonces tengo ahora mi cantidad depreciada. La amortización, el problema nos dice que se invirtieron 22.000 pesos de gastos de puesta en marcha y que se deprecian y que se amortizan al 20% anual. Entonces en 5 años voy a amortizar el total de mi inversión de puesta en marcha, que serían estos 22.000 por 0.2 y me da la amortización de mi activo nominal. También se le llama activo nominal a ese dinero que estoy invirtiendo adicional para arrancar mi proyecto. Bien, ya tengo todos mis egresos y me faltan algunos ingresos. El problema nos dice que a los 10 años la infraestructura va a tener un valor de salvamento de 100.000 pesos y la maquinaria un valor de salvamento de 28.000. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que a los 10 años yo voy a vender esos bienes. Voy a vender toda mi infraestructura que considera la obra física más el terreno y voy a vender mi maquinaria. Toda la maquinaria que tengo la voy a vender en el año 10. Entonces van a ingresar, se van a colocar en nuestro balance como un ingreso. Valor de salvamento de infraestructura y valor de salvamento de maquinaria.
Al yo colocar este ingreso, también tengo que poner cuánto tengo que quitarle a lo que estoy vendiendo, ¿no? Yo estoy vendiendo una infraestructura, pero no vale 100,000 pesos. Si yo dejo estos 100,000 pesos aquí, la utilidad bruta se me va a ir altísima. Entonces tengo que calcular ahora cuánto realmente me cuesta a mí esa infraestructura que estoy vendiendo. Esa infraestructura que estoy vendiendo, lo mismo que la maquinaria, lo que me cuesta se llama valor en libros. Ese valor en libros es un dato contable que se calcula con el total de depreciación que ha sufrido, en este caso, la infraestructura y la maquinaria, y se le resta a lo que yo invertí inicialmente. Vamos a ver cómo se calcula. Bien, el ejercicio nos dice que se invirtió en infraestructura al inicio del proyecto, se invirtieron 20,000 pesos en terrenos, y de obra física he invertido, primero invertí 50,000 y luego invertí 40,000, entonces tengo 90,000 más 20,000, nos da un total de 110,000 pesos de inversión en infraestructura, incluye el terreno más la obra física. Ahora bien, la depreciación. La depreciación considera únicamente la depreciación de la obra física a lo largo de todo el proyecto. Los terrenos nunca se deprecian. Sin embargo, contablemente vamos a considerar el terreno el mismo costo al inicio que al final del proyecto. Entonces, en la obra física se me depreciaron 14,000 pesos a lo largo de todo el proyecto y la diferencia nos da 96,000. 110,000 menos 14,000 nos da 96,000. ¿De dónde sale este 14,000 de depreciación de la obra física? Bueno, pues a lo largo de los 10 años del proyecto, tengo del año 1 al 5 se me depreciaron 1,000 pesos y del año 6 al 10, 1,800, lo cual nos da un total de 14,000. Recuerden que lo obtuvimos aquí. Entonces tenemos nuestra depreciación de obra física. Teníamos 5 años a 1,000 pesos, que son 5,000, y 5 años a 1,800, que son 9,000, nos da un total de 14,000. Si tenía inicialmente una inversión de 110,000 en obra física, en infraestructura, estos 14,000 menos 110,000 nos dan 96,000. Para el valor en libros de la maquinaria utilizamos el mismo procedimiento. Necesito ver cuánto invertí inicialmente en maquinaria. Invertí 30,000 más 30,000, 60,000 pesos de inversión en maquinaria. Y cuánto alcancé a depreciar en mi periodo fueron 5 años a 3,000, que son 15,000, y 5 años a 6,000, que son 30,000. 30,000 más 15,000 me da 45,000, menos la inversión inicial de 60,000 me restan 15,000. Este es mi valor en libros. El valor en libros, repito, es un valor contable que es la diferencia de lo que no he depreciado de mis equipos. Entonces tenemos que nuestro balance para el cálculo de utilidad bruta queda de la siguiente manera. Todos mis ingresos que consideran las ventas y los valores de salvamento menos los egresos. Todo lo que me cuesta producir, que es estas primeras filas, más la depreciación de mis equipos, de mi maquinaria, de mi obra física y de mi activo nominal que utilicé para puesta en marcha, y el valor en libros de los equipos o los bienes que vendí. Entonces, todo lo positivo, todos los ingresos, le resto todos los egresos y nos queda finalmente de utilidad bruta esta cantidad, a la cual le aplico la tasa tributaria, que nuestro problema nos dice que es del 10%, y entonces tenemos finalmente la utilidad neta. Esta utilidad neta es la que voy a utilizar para mi segunda parte de mi balance de flujo de efectivo, donde voy a adicionar las inversiones, donde voy a hacer el ajuste nuevamente de la depreciación y la amortización. Y bueno, eso lo revisaremos en el siguiente video. Gracias.